Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con el doctor José Chalco Salgado, abogado especialista en Derecho Constitucional, a quien le agradecemos por atendernos en esta mañana y ilustrarnos un poco, bueno, lo que podría pasar ahora que estas preguntas están en análisis en la Corte Constitucional. Bienvenido, doctor José Chalco, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cuál es su criterio jurídico de esto? ¿Cree que pasa el filtro de la Corte Constitucional estas preguntas y sobre todo la más polémica que tiene que ver incluso con el control político a los mismos jueces de la Corte? Bienvenido. Buenos días, estimada Verónica, y buenos días a todos quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Usted contextualiza afinadamente la introducción a este diálogo. Y lo digo porque efectivamente ese es el momento. Yo veo que aquí hay discusiones indebidas sobre si es que es correcto el anexo, sobre si es que es correcto que un juez constitucional esté sometido a no sé qué número de votos, que si es que es correcto que una persona que participe en un concurso con ciertos méritos constitucionales de pronto esté sometido al arbitraje de asambleístas que muy pocos méritos en su mayoría los tienen cuando llegan a ser expertos dibujantes y otras cosas más. Pero ese es un momento dos. Claro. Yo le decía, hace una contextualización acertada, porque eso es lo que el país tiene que comprender, que estamos en un paso anterior. Así es. En un paso anterior en donde no se va a evaluar eso. En un paso anterior donde el trabajo de la Corte Constitucional, efectivamente, de conformidad con el artículo 443 de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es mirar si la vía elegida por el que propone las enmiendas es adecuada. ¿Por qué, Verónica? Simplemente para que nos comprendan todos quienes nos escuchan. Usted tiene tres mecanismos para modificar la Constitución. De menos a más en el orden que diré. De menos cambios a más cambios. Enmienda, reforma parcial y asamblea constituyente. Así es. El presidente ha propuesto dos reformas parciales, bases militares y eliminación del fondo partidista que está listo. Que ya pasó el tema de la asamblea. Tuvo todos los caminos, eso no hay nada que discutir. Ha propuesto un plebiscito, que no es modificación constitucional, sobre casinos, es una consulta pura y dura. Y eso va directo a la gente, ¿no? Así es, con el control de la Corte. Claro. Y ha propuesto estas cuatro enmiendas. La Corte aquí lo que va a mirar, Verónica, efectivamente es si la vía propuesta, no va a ver el fondo, solo va a mirar si la vía propuesta para estas cuatro modificaciones constitucionales pueden ser tratadas vía enmienda. Yo creo que es importante saber, Verónica, para el diálogo que tendremos, que la enmienda puede ser usada siempre y cuando usted no altere estructura constitucional, no altere elementos constitutivos del Estado, no restrinja derechos y garantías y no altere el procedimiento de cambio constitucional. Si usted no está dentro de estas cuatro limitaciones, la vía se abre, la vía de enmiendas de expedita, y ahí es en donde vendrá el debate entonces. Ahí es donde viene el debate, porque usted es uno de los que menciona respecto a la eliminación, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que no requeriría reformas, sino que podría pasar por enmienda. Sí, y le doy la razón de por qué. Cuéntenos. En el año 2019, la Corte Constitucional generó un precedente, y desde ahí ha venido haciendo distintos precedentes jurisprudenciales, señalando que la transferencia de competencias, esta pregunta tiene dos elementos, transferencia y eliminación. La Corte ha dicho que la transferencia puede hacerse vía enmienda, ¿sí? Pero que la eliminación tiene que hacerse vía reforma. Hasta ahí sabíamos. Y hasta ahí le hemos dicho al presidente durante muchos años, use la reforma y elimine. Pero ¿qué es lo que sucede en esta ocasión, apreciada Verónica? Que en el envío de la propuesta que hace el presidente de la República,
señala que se transfieran las atribuciones, las de designación a la Asamblea y las de participación a la Defensoría del Pueblo y las de control a la Contraloría General del Estado. ¿Qué hace esto? Hace que todas las atribuciones del actual engendro constitucional Consejo de Participación se transfieran a alguien. Ok. No queda ninguna huérfana. Y esto permitiría reflexionar que no se está regresando en derechos, que no se está tocando derechos y dejando algún derecho que alguien puede decir, yo tengo derecho de participación y ya no tengo autoridad que me auspicie. Ahora eso será Defensoría del Pueblo. Yo tengo derecho de control. Vaya a la Contraloría. Entonces, se cierra de mejor manera el círculo, cuestión uno, y dos, se transfieren estas atribuciones de participación y control a otros órganos que pertenecen a la función de transparencia. Ojo, no se está eliminando la función de transparencia. Y ahí es en donde no cambia la estructura de la Constitución, porque se está Un eliminando argumento un órgano, interesante. exacto, se elimina un órgano de la función de transparencia que se mantiene. Entonces, podría ser, a mi punto de vista, que la Corte Constitucional con un esfuerzo se aleje de su precedente y habilite por esta reflexión. Bueno, eso está por verse, obviamente, lo que decida la Corte Constitucional. ¿Qué pasa con el control político de los jueces constitucionales? De allí se ha dado un debate interesante, muchos que están con temor de que esto se plantee porque dice, bueno, podría afectar la imparcialidad, la independencia de la Corte Constitucional y sus jueces. Mire, de principio, no puede en el país hacerse este intento vergonzoso de retroceder en la institucionalidad, que el órgano controlado, Asamblea, ahora políticamente quiera controlar a los jueces. Inicio y soy categórico en esto. Pero conforme lo que conversamos con usted al inicio, su afinada contextualización, el momento es anterior. La enmienda permite o no permite que se establezca un enjuiciamiento político a cualquier autoridad judicial, ni Claro. se diga jueces de la Corte Constitucional. Yo le decía a usted, la enmienda es hábil siempre y cuando no haya restricción de derechos y de garantías. De Hay acuerdo. colegas que se han olvidado de la clase de derecho constitucional sobre garantías constitucionales. Garantía constitucional es, entre otras, las instituciones que habilitan una independencia judicial, pues. Garantía constitucional es el sistema judicial. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos expresamente ha dicho que la independencia judicial, la no suerte de temporada de jueces, sino estabilidad de un juez, forma parte del sistema de garantías al sistema judicial. Entonces vuelvo en fácil. Si las enmiendas no permiten restricción de derechos y restricción de garantías, yo frente a qué estoy aquí, a una garantía de sistema judicial. Claro. Entonces no cabe abrir la vía de enmienda, paso uno, no cabe abrir la vía de enmienda para esta propuesta. Paso dos, ¿es correcto que haya control político en juez constitucional? Es la cuestión más incorrecta que puede existir en este país y que debilitaría aún más a la ya frágil institucionalidad que tiene el Ecuador, Verónica. Ahora, viendo la región, porque hoy estuvimos conversando con un abogado constitucionalista de Argentina, con Félix Lonigro, y nos comentaba cómo es el sistema en Argentina. Y también viendo la región, pues el Ecuador es el único país latinoamericano donde los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser sometidos a juicio político por parte del legislativo ni la Asamblea. El resto de países sí disponen de mecanismos, aunque con distintos grados de garantías y fundamentos constitucionales para, de alguna manera, ejercer un control político sobre la judicatura constitucional. En ese sentido, doctor, bueno, ¿qué cabría en este caso? Porque No, si todos los países, muchos países de la región tienen de alguna manera algún control sobre los jueces, algún control político sobre jueces constitucionales, ¿por qué en el Ecuador no? Estoy muy bien. haciendo bueno, de la tesis del Ejecutivo, ¿no? Muy bien está. Lo primero, Verónica, hay que tener serenidad en estos ejercicios de derecho comparado, porque cuando usted hace un ejercicio de derecho comparado, tiene que mirar el sistema integral. Por ejemplo, en los países donde hay enjuiciamiento político, en su gran mayoría son bicamerales. Claro, Eso no como le el está caso de diciendo al Argentina. país. Ujú. ¿Qué significa eso? Que hay un Senado, Así una Cámara alta con gente proba.
título profesional, edad mínima para un reto como esos. ¿Usted aquí le va a poner al juez constitucional al joven de 18 años que evalúe el trabajo de un juez constitucional? No está bien. Entonces, esto es lo primero. Yo veo estas comparaciones, pero no están siendo justos con el país y a mí me molesta eso. Al país hay que decirle la verdad. Hay que mirar que ahí, en su gran mayoría, no en todos los casos, pero en su gran mayoría son bicameralismos. Una Cámara Alta de Senadores. Ellos se encargan de esta tutela, Claro, es primero. un filtro. Segundo, en el Ecuador es falso que no haya control a los jueces. Eso no es verdad. Cuando usted revise el artículo 181 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 185 y 186 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, sabe algunos elementos. Responsabilidad penal por cualquier delito. Claro. Bueno, pero denuncie, investigue. Segundo, destitución por culpa inexcusable. Culpa inexcusable. Negligencia en sus decisiones, negligencia en lo que han hecho. Existe aquello. Pero nadie ha ido al artículo 185 y 186 de la Ley de Garantías para ocuparlo. Tiene usted posibilidad de destitución también por falta de la reserva y todas las responsabilidades civiles que puedan existir en el país. Entonces, otra cosa es llevar a un juez constitucional a la asamblea actual, unicameral, sin requisito más que 18 años para ser asambleísta. De que además tiene mayoría de oficialismo ahora mismo, ¿no? Y cuando sea la mayoría de quien sea, Verónica. Así es. Así de simple. Eso es garantía al sistema. Y luego, ¿qué pasa, Vero? Simplemente para concluir esta sección. La Constitución del Ecuador ha diseñado que la Corte Constitucional es un órgano de cierre del sistema. Eso permite una constitucionalización del derecho distinta. Y sí decirle algo, hay que tener un análisis equilibrado. La Corte Constitucional era buena cuando nada dijo sobre la vicepresidenta de la República incómoda del anterior periodo. La Corte Constitucional era buena cuando nada dijo sobre la reelección indefinida sin licencia, o reelección inmediata, perdón, sin licencia. Ahí era buena. La Corte Constitucional es buena cuando nada dice sobre el Yasuní, que va más de un año sin eliminarse la explotación. Pero es mala cuando hace sus deberes. No, yo creo que hay que ser equilibrados y entender que esto no es una lucha de amigo-enemigo. Las reglas de democracia son estas. Las reglas del Estado constitucional son estas. Y si a ellas no las defendemos, entonces es otro debate, Verónica, al cual yo no estaré invitado. Gracias al doctor José Chalco Salgado, abogado especialista en Derecho Constitucional, muy acertado su criterio respecto a esto que se está planteando y que está ya en manos de los jueces constitucionales, las preguntas a la consulta popular y referéndum. Vamos a ver qué sucede y seguiremos hablando, doctor Chalco. Gracias por acompañarnos. Verónica, siempre es un gusto estar con usted. Un buen día.